En estos momentos nos acompaña el ingeniero Otón Lara Pincay, presidente de la Cámara de la Construcción. Justamente vamos a hablar sobre los planes de vivienda Miti Miti, Credicasa, sectores favorecidos, plazas de empleo, y obviamente entramos con la pregunta: ¿cómo proyecta el desempeño del sector de la construcción 2026 y cómo ve viable todo este tipo de créditos que está otorgando el gobierno nacional? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia. Pues mire, la Cámara de la Construcción recibe con muchísimo agrado que el gobierno nacional considere que este sea el año de la construcción, lo haya denominado así. Y pienso que tiene mucho sentido porque la construcción pues es un gran dinamizador de la economía y hay adicional a eso un déficit importante de viviendas. Entonces se conjugan las dos cosas y es un tema muy importante, muy necesario atacar. ¿Cómo lo están enfrentando en este momento? Por medio de dar mayores facilidades a las personas para que puedan comprar, puedan adquirir una vivienda. Porque esto es un círculo, ¿verdad? El gobierno nacional, a través de políticas claras, tiene que darle seguridad al promotor, al inversionista. Y está dando claras muestras de eso. De hecho, aquí en nuestra ciudad y en nuestro país tenemos varios proyectos que tienen ya financiamiento de afuera, ¿no? De Perú y de inversionistas de Chile. Entonces, con esa tranquilidad, eso se transmite a la etapa de construcción, donde se puede desarrollar un proyecto en muy buenas condiciones, pero finalmente se debe atender al comprador. Sin comprador, pues no hay el retorno del dinero. Y el comprador, al igual que el promotor, tiene que tener políticas claras, tiene que tener seguridad para embarcarse en lo que quizás pueda ser la deuda más grande que él adquiera en su vida. Entonces, en este momento hay algunos eh, planes de financiamiento interesantes que ha planteado el gobierno. Mencionaba precisamente el Miti Miti Credicasa. El Miti Miti se llama así porque el comprador asume la mitad de la tasa de interés y la otra mitad la asume el gobierno nacional. Y es un plan pues bien estructurado, que funciona a través de un fideicomiso, y en ese fideicomiso en este momento está ya alimentado con más de 600 millones de dólares. Y lo que hace además el plan Miti Miti es abrir el abanico. Es un tema muy interesante porque se sabe que en ciudades como Guayaquil pues es muy pujante, hay mucho comercio y hay muchas personas que son informales, por llamarlos de alguna manera, pero no son informales en cuanto a su crédito, al manejo de sus cuentas y demás. Entonces, antes estaban limitado cualquier plan de crédito limitado a gente que está afiliada al IES. En cambio ahora, sin estar afiliado, pero con una buena historia de crédito, puede acceder a una casa. El BIES, el Credicasa, que es a través del BIES, tiene una tasa de interés bajísima. Creo que es una novedoso, no solo para Ecuador, sino para la región entera. Y esa, en cambio, sí está limitada únicamente a la gente del IES. Entonces, se atiende a muchísima gente y eso incentiva la construcción. Ingeniero, muy buenos días. Cuéntenos en qué consisten estos, eh, digamos, incentivos estatales al crédito para adquirir una primera propiedad inmobiliaria. Se va a financiar determinados Bueno, proyectos, en dónde están localizadas los nuevos proyectos inmobiliarios. ¿Cuál es digamos, ya el detalle de estos proyectos que van a ser financiados de esta manera? bueno, el crédito Miti Miti tiene una tasa de interés del 4,99%. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir, que debe llenar el comprador. Y lo interesante es que esto ya cuenta con la participación de banca privada. Entonces, esto prácticamente se convierte en una alianza pública-privada, porque el sector público
solo no puede atender esta demanda. El déficit de vivienda en nuestro país es muy alto. El déficit en nuestro país llega a 2.3 millones de viviendas. Y de esa cantidad hay que diferenciar el déficit cuantitativo del déficit cualitativo, donde el déficit cualitativo son alrededor de 1.6 millones de viviendas y son viviendas que tienen, digamos, condiciones inadecuadas, ¿verdad? Tienen alguna precariedad constructiva, presentan hacinamiento, no tienen quizás servicios básicos y hay que abordar esos problemas. Y por el contrario, el cuantitativo anda alrededor de 750,000 viviendas y esas en cambio son absolutamente irrecuperables. Entonces el déficit de vivienda es muy grande. Es decir, la necesidad existe. Entonces lo que está haciendo el gobierno es incentivar la construcción, darle seguridad al comprador y al promotor a través de estos créditos. El Miti, le decía, tiene 4,99 de interés, tiene un plazo de 25 años y tiene una entrada del 5%. Entonces el financiamiento es hasta por el 95% del valor, lo cual resulta pues bastante manejable. El crédito a través del BIES, el Credicasa, tiene una tasa de interés aún más baja y lo que se busca es que la persona pase de pagar un valor de arriendo a pagar un valor muy similar, pero ya por su casa propia. Estimado ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, es un gusto tenerla acá en Fuego News. Una pregunta en torno a las cifras que me acaba de mencionar, son muy importantes. Usted menciona que hay un mercado de alrededor de 2 millones entre cualitativas y cuantitativas, si no me equivoco, redondeando más o menos, que necesitarían o bien una casa nueva o mejoras en las mismas. En este sentido, entiendo que este proyecto, tomado de la mano por estas nuevas tasas de interés, llevaría a cabo una, ya sea renovación urbana o un crecimiento de la ciudad hacia determinados sectores. No sé, ingeniero, si tal vez ya hayan proyectos y en qué sectores estarían principalmente enfocados. ¿Nos podría indicar, por favor? ¿Cómo no? El crecimiento de Guayaquil es bastante importante y necesario. Hay un crecimiento importantísimo hacia la vía la costa. Hay proyectos muy interesantes, hemos tenido oportunidad de visitarlos, incluso he acompañado al viceministro de Vivienda a recorrerlos. Y son desarrollos muy bien planificados, muy bien ejecutados, con mucha dignidad realmente para las personas que adquieren esa casa. Y hay proyectos muy interesantes que permiten además el crecimiento. La oferta que hay actualmente es muy buena, están muy bien pensadas y están pensadas en un desarrollo futuro, ¿verdad? Incluso. Entonces hay casas donde ya está planificado el tema de dónde puede ir la escalera para acceder, a hacer una losa posteriormente y tener un segundo piso donde se puede montar la estructura del techo actual y luego ponerla arriba. Entonces la oferta es muy buena. El crecimiento principal está hacia la vía La Costa y hacia la vía Daule dentro de los límites de Guayaquil. Y justamente me parece súper bien todos los créditos que está otorgando el gobierno nacional para conseguir una primera vivienda. Pero ¿cuántas plazas de empleo podría generar el sector en 2026? ¿Y qué tipo de empleo se está demandando más? ¿Mano de obra calificada o no calificada? Pues mire, como le decía al inicio, la construcción es un gran dinamizador de la economía, tremendo dinamizador de la economía. Basta de darse cuenta que la construcción anda en un valor cercano al 4% del PIB, del Producto Interno Bruto. Entonces son valores mayores y en la construcción trabajan alrededor de 1 millón de personas, trabajan alrededor de la construcción. Ese
valor es importante porque representa alrededor del 7-8% de la población económicamente activa, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo ahorita es que con estos incentivos, la construcción se estimula positivamente y comienza a crecer en el tiempo. Entonces, el año pasado, después de mucho tiempo, ya tuvo un estancamiento muy fuerte, la construcción durante el COVID y el tiempo posterior, pero el año pasado ya tuvo un crecimiento, ya no está en números negativos, no se ha llegado todavía a valores pre-COVID, pero ya ha subido notablemente y este año se espera un crecimiento similar. Estamos hablando del 2.6%, entonces son valores importantes. Ingeniero, nos mencionaba que dentro de estos programas de crédito para vivienda también está participando la banca privada. ¿Qué rol toma la banca privada en este programa y es acaso que a créditos privados el gobierno va a asumir la mitad del crédito o en qué consiste la participación de la banca privada en estos proyectos de vivienda? Bueno, como les decía hace un rato, esto se convierte en una suerte de alianza público-privada, donde el sector público pues no puede ejecutar estos proyectos solos y el sector privado pues tampoco. Entonces se requiere esta unión. Y yo diría que en este momento es la alianza público-privada quizás más importante que tenga el gobierno. La parte pública debe dar las reglas seguras y su cumplimiento. Y la parte privada debe aportar en base a lo más importante que es confianza. Actualmente ya varios bancos se han unido al crédito Miti-Miti, lo que demuestra que esa confianza sí se está transmitiendo y que es bastante positiva.